buenas a todos, gente de YouTube. Antes que nada me gustaría invitarlos a mi server de Discord, del cual se llama El Sótano de Dego, donde encontrarás mucha variedad de cosas. Por ejemplo, estará el chat general donde solo decimos pura mamá. Está el canal de juegos donde normalmente nos la pasamos diciendo quién es mejor, si Gardevoir o Cinderace. Pero obviamente el mejor es Pikachu. También tenemos el canal de clips donde subimos memes. El canal de las promociones, el cual solo lo usamos para recomendar canales de mierda como el tuyo. Pero dejará de serlo si lo compartes en el server. Obvio no tendrás 1 millón de suscriptores, pero dejarás de ser un boludo. El canal de música donde escuchamos música y el gusto de los demás. Una animación nos muestra que el próximo integrante de Digital Circus será un chico que se parece mucho a Tommy, y inmediatamente se enamora de él, pero un ragado también, lo que hace que ellos dos empiecen a competir por el amor. También tenemos el canal donde podrás subir tu talento como artista, enseñándonos tus dibujos todos bonitos y chéveres. Y el canal prohibido, el cual es mi favorito, donde aprenderás la anatomía del cuerpo humano, donde también te haremos la pregunta si eres team sangre o team carne. Ya por último el canal de spam, el cual solo sirve para lo mismo, de promocionar tus capítulos de YouTube o historias de Wattpad. Dicho todo esto, te dejaré el link en la descripción para que te unas. Sin más que decir, me despido para comenzar el video. Noche antes del matrimonio. La noche en la mansión Ubuyasiki era silenciosa, apenas rota por el crujido ocasional de la madera y el suave sonido del viento que soplaba entre los árboles del jardín. El cielo estaba despejado, con la luna iluminando la tierra con un brillo suave y triste. Adentro, en una habitación grande pero modesta, el pilar de la roca, Gyomei Himejima, se encontraba de pie al lado del lecho del patrón Kagaya Ubuyasiki. El maestro estaba inmóvil, su rostro pálido y consumido por la enfermedad, pero su presencia seguía siendo fuerte, casi palpable, a pesar de su fragilidad. Gyomei, siempre el hombre más grande y fuerte entre los cazadores, lloraba en silencio, como era su costumbre. Cada lágrima que caía al suelo parecía resonar en el aire tranquilo, una expresión de su profundo respeto y cariño hacia Kagaya. El patrón había sido más que un líder para él, había sido un faro de esperanza y bondad, una guía en los momentos más oscuros para todos. Ubuyasiki. Gyomei, la voz suave pero firme del patrón, rompió el silencio de la habitación. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su mente seguía aguda. Su tono era gentil, casi paternal, mientras hablaba con el pilar de la roca, como un padre que aconseja a un hijo antes de su partida. Gyomei. Patrón, respondió Gyomei con su voz grave, inclinando ligeramente la cabeza para mostrar respeto. Sabía lo que venía, lo que Kagaya iba a decirle, y el peso de la anticipación hacía que sus manos temblaran ligeramente, un gesto casi imperceptible en su masiva figura. Ubuyasiki, he pedido que estés aquí esta noche, porque sé que mi tiempo se está agotando. Kagaya hizo una pausa, su respiración dificultosa. La enfermedad lo había consumido rápidamente en los últimos meses, y ahora estaba claro que no sobreviviría mucho. Ubuyasiki, no creo que pase de la noche del día siguiente, Gyomei. Gyomei apretó su gran mano contra las cuentas de oración que siempre llevaba consigo, y bajó la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas fluían con más fuerza, pero él no hacía ningún esfuerzo por detenerlas. Sabía que no servía de nada resistirse al dolor que sentía en su corazón. Ubuyasiki, te llamé antes de la boda, porque hay algo que debo confiarte. Kagaya continuó con una serenidad que casi desconcertaba a Gyomei. ¿Cómo podía estar tan calmado ante su propia muerte inminente? Ubuyasiki, mañana enviaré a mi hijo, Kiriya, y a mis hijas en representación mía y de mi esposa, ellos estarán a salvo, lejos de aquí, al igual que todos los pilares. Gyomei levantó levemente la cabeza, aún llorando. Gyomei, patrón, por favor, no hable así. Aún hay esperanza. No debemos perderla. Ubuyasiki, lo sé, Gyomei. No he perdido la esperanza. La sonrisa suave y amable de Kagaya apareció brevemente, pero fue una sonrisa cargada de tristeza. Ubuyasiki, sin embargo, estoy seguro que Muzan vendrá por mí pronto. Esas palabras golpearon a Gyomei como un mazazo. Aunque había estado mentalmente preparado para ello, escucharlo directamente era diferente. El pilar de la roca cerró los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera procesar mejor la verdad que acababa de escuchar. Ubuyasiki, mañana será un día de alegría, continuó Kagaya, su voz ahora un poco más débil. Ubuyasiki, Tanjiro y Shinobu, finalmente unirán sus vidas. Pero Muzan aprovechará esto, de eso estoy seguro. Sabe que los pilares estarán lejos, celebrando, distraídos. Vendrá por mí, buscando debilitar aún más nuestras fuerzas.
Gyomei respiró profundamente, tragando su pena. Gyomei. Patrón, ¿qué quiere que haga? ¿Cómo podemos protegerlo? Kagaya se quedó en silencio por un momento, su mente pareciendo vagar en pensamientos profundos. Después de un largo respiro, finalmente habló. Ubuyashiki, tengo un plan, Gyomei. Y será difícil, pero es necesario. Si Muzan llega aquí, quiero que estés preparado para lo peor. Gyomei se tensó. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar sería algo terrible. Ubuyashiki, dígame qué necesita de mí. Haré lo que sea. Ubuyashiki, cuando Muzan llegue, tengo pólvora combinada con glicinas. Mi plan es volarme junto con él. Usaré mi vida como un cebo para inmovilizarlo, para debilitarlo lo suficiente. El corazón de Gyomei se detuvo por un segundo. Su amado maestro planeaba sacrificarse de esa manera. El pilar no podía contener el dolor que sentía. Gyomei. Patrón, no puede. Kagaya levantó una mano para silenciarlo. Ubuyashiki, no hay otra opción, Gyomei. Si no hacemos esto, más de mis niños morirán. No quiero que nuestros cazadores, esos jóvenes que tanto han dado, sufran más. No quiero que mueran más pilares. Mi vida es un pequeño precio a pagar si con ello podemos matar a Muzan. Gyomei. Patrón, no merecemos un sacrificio tan grande. No quiero que muera. Kagaya sonrió, una sonrisa llena de dolor pero también de paz. Ubuyashiki, mi vida ha sido una larga batalla contra el tiempo, Gyomei. Pero no estoy solo en esto. Coordinarás con la señorita Tamayo. Ella tiene un plan para inmovilizar a Muzan y tratar de destruir su cabeza. Si eso no funciona, entonces, la única esperanza será que resistan hasta el amanecer. La luz del sol es lo único que sabemos que puede matarlo definitivamente. Gyomei asintió, aunque su corazón estaba desgarrado. Gyomei. Entiendo, patrón. Haré lo que sea necesario. Pero no podía evitar el torrente de emociones que sentía. Se sentía impotente, como si todas sus fuerzas y habilidades no fueran suficientes para proteger a la persona más importante en ese momento. Ubuyashiki, lo único que deseo. La voz de Kagaya temblaba un poco ahora, sus palabras cargadas de una profunda tristeza y amor. Ubuyashiki, es que mis niños, todos ellos puedan vivir. Quiero que vivan una vida plena, una vida lejos de la batalla, sin más dolor. Y también, quiero que Shinobu y Tanjiro vivan mucho tiempo juntos. Que tengan la oportunidad de conocer la paz y la felicidad que tanto merecen. Las lágrimas de Gyomei caían incontrolablemente. Gyomei. Patrón, le prometo que haré todo lo que esté en mis manos. No dejaré que más mueran. Protegeré a todos los que pueda, y cumpliré su deseo. Kagaya sonrió una última vez, una sonrisa llena de amor y gratitud. Ubuyashiki, confío en ti, Gyomei. Siempre has sido un pilar de fortaleza para todos nosotros. Sé que cumplirás tu promesa. Ahora ve, mañana a la boda y prepárate para lo que se avecina. Gyomei asintió lentamente, con el corazón roto pero lleno de determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Se levantó, aún con lágrimas corriendo por su rostro, y se inclinó profundamente frente a su maestro antes de salir de la habitación, dejando a Kagaya en la penumbra, esperando el inevitable enfrentamiento que estaba por venir. Mientras tanto en el castillo infinito esa misma noche en el oscuro y retorcido interior del castillo infinito, la atmósfera estaba cargada de tensión. La vasta sala se extendía más allá de lo que el ojo podía percibir, las paredes retorcidas por la distorsión del espacio creada por Nakime, la manipuladora del Biwa. Muzan Kibutsuji estaba sentado en el centro, irradiando un aura de poder y malicia pura. Su mirada, siempre severa y fría, ahora estaba teñida de irritación. Frente a él, las lunas superiores restantes se alineaban, las figuras más poderosas de su ejército de demonios, expectantes ante las órdenes de su maestro. Muzan levantó una mano, su voz cortante como el filo de una espada. Muzan, hemos perdido a la sexta, quinta y cuarta luna superior. Una afrenta inaceptable. Su tono no mostraba furia descontrolada, pero en su calma había una amenaza aún más aterradora. Muzan, los cazadores están volviéndose un problema mayor del que pensé. Si dejamos que esto continúe, nos costará caro. Sus ojos rojos escarlata recorrieron las figuras de los tres demonios frente a él, Kokushibo, la primera luna superior, Douma, la segunda, y Akaza, la tercera. Cada uno de ellos era un monstruo en su propio derecho, pero incluso ellos no podían evitar sentirse pequeños bajo la presencia abrumadora de Muzan. Muzan, nos hemos estado preparando para este momento durante siglos. Mañana, los cazadores de demonios caerán. Sabemos dónde se encuentra su líder.
Gracias a los ojos espías de Nakime, hemos encontrado su refugio. Muzan dejó que sus palabras calaran hondo en sus subordinados. Muzan, mañana atacaremos. Nadie quedará con vida. El líder de la organización caerá ante Miyashi, quitando el pilar de la organización de cazadores, el resto caerá. Douma, siempre con una sonrisa perezosa pero peligrosa en el rostro, fue el primero en hablar. Douma, oh, qué plan tan magnífico, Muzan-sama. Dijo, inclinándose ligeramente con una sonrisa aduladora. Douma, ¿cómo podría alguien siquiera imaginar derrotarlo? Con usted al frente, los cazadores no tienen oportunidad. Su voz era melosa, casi como si estuviera disfrutando demasiado del momento, a pesar de la gravedad de la situación. Muzan lo miró con una mezcla de desdén y tolerancia. Sabía que Douma solo hablaba para ganar su favor, pero aún así, había utilidad en la lealtad ciega. Muzan, haz lo que te digo y quizás te permitas sobrevivir a mis ojos por un tiempo más, Douma. Douma sonrió aún más amplio, ocultando cualquier rastro de miedo detrás de su apariencia tranquila. Douma, por supuesto, Muzan-sama. Estaré listo para servirle con toda mi devoción. Mientras tanto, Akaza permanecía en silencio, pero sus ojos brillaban con rabia contenida. Desde la humillación que había sufrido en el tren infinito a manos de Tanjiro Kamado, no había dejado de pensar en ese joven cazador con los pendientes de Hanafuda. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos llenos de determinación, esos insultos de que él era un cobarde. Akaza apretó los puños, deseando más que nada enfrentarse a él de nuevo. Muzan se giró hacia Akaza, consciente de sus pensamientos. Muzan. Akaza lo llamó con tono gélido. El demonio levantó la vista, su voz grave. Akaza, maestro, mañana, quiero ver al mocoso de los pendientes de Hanafuda. Quiero matarlo. Quiero que pague por la humillación que me causó. Su voz estaba cargada de odio, pero también de una calma peligrosa. Muzan lo observó durante un segundo. Muzan, lo tendrás, Akaza. Pero no serás tú quien lo mate. El cuerpo de Akaza se tensó, y una oscura furia comenzó a arder en su pecho. Akaza. Pero, Muzan-sama, yo, Muzan. No me importa tu orgullo. La voz de Muzan cortó como una hoja afilada. Muzan, ese chico será asesinado por mí. No permitiré que nadie más toque a ese mocoscero. La mandíbula de Akaza se tensó, pero asintió, aunque claramente contrariado. No se atrevía a desafiar a su maestro directamente, pero la idea de no poder vengarse personalmente era una amarga decepción. En ese momento, la pesada presencia de Kokushibo, la primera luna superior, se hizo notar cuando dio un paso al frente. Sus ojos, varios en su rostro, brillaban con una intensidad escalofriante, y su poder casi parecía retorcer el aire a su alrededor. Kokushibo, Muzan-sama dijo, su tono solemne y controlado, como siempre. Kokushibo, quiero sugerir algo. Muzan lo miró con curiosidad, esperando la propuesta de su sirviente más antiguo. Kokushibo continuó. Kokushibo, el chico de los pendientes de Hanafuda, déjeme matarlo. Es digno de morir por mi mano. El silencio se apoderó de la sala por un momento. Akaza, aunque irritado, miró a Kokushibo con respeto. Era raro que la primera luna pidiera algo así. Muzan permaneció en silencio, meditando la petición. Finalmente, habló. Muzan, no. La respuesta fue simple, directa, y cortante. Kokushibo apenas mostró una reacción, pero el peso de la negativa era palpable. Muzan lo observó detenidamente antes de continuar. Muzan, ese chico será mío. Yo lo mataré. No aceptaré otra cosa. Kokushibo, aunque decepcionado, simplemente asintió. Kokushibo, como usted desee, Muzan-sama. Después de un rato, Muzan los despidió con un gesto de la mano, su irritación aún palpable. Las lunas superiores se marcharon, cada uno a sus respectivas actividades. Akaza desapareció en la sombra, lleno de frustración, mientras Douma, con su sonrisa habitual, parecía tomarlo todo como un juego. Kokushibo, como siempre, no mostró ninguna emoción visible, pero la decepción por no tener la oportunidad de enfrentar a Tanjiro se sentía en su presencia. Cuando los demonios se dispersaron, Muzan se dirigió a Nakime, que estaba fusionada con una pared del castillo, su viva en manos, su expresión inmutable. Como nueva cuarta luna superior, había recibido más sangre de Muzan y ahora era aún más poderosa. Muzan se sentó frente a ella, sus ojos rojos perforándola. Muzan, Nakime. La demonio levantó la vista, sus dedos rozando las cuerdas del biwa en un gesto casi mecánico. Nakime. Sí, Muzan-sama respondió con su habitual tono frío. Muzan, has hecho bien en localizar el escondite de los cazadores.
Muzan se inclinó hacia adelante ligeramente, su mirada fija en ella. Muzan, pero no te equivoques. Si fallas mañana en mantener el control del castillo o en transportar a los cazadores donde yo lo desee, tu existencia será efímera. Nakime no mostró miedo, pero asintió obedientemente. Nakime, lo entiendo, maestro. Haré lo que sea necesario para asegurar su victoria. Muzan la observó por un largo rato en silencio, sus pensamientos aún girando en torno a su venganza inminente. Sabía que el día siguiente sería crucial, no solo para eliminar a los cazadores de demonios, sino para asegurarse de que el chico de los pendientes de Hanafuda, ese molesto joven que había empezado a volverse una amenaza real, fuera eliminado para siempre. Con un gesto apenas perceptible de su mano, Muzan le indicó que hablara. Muzan, dime algo del bando enemigo. ¿Cómo están las cosas con los cazadores de demonios? ¿Algún movimiento interesante? Su voz, baja y controlada, contenía una amenaza implícita, como si fallar en proporcionarle la información adecuada pudiera resultar en algo fatal. Nakime inclinó ligeramente la cabeza y comenzó a tocar su biwa con movimientos delicados, creando una serie de vibraciones que alteraban el espacio y las ondas de sonido en el castillo. Sus ojos, que parecían perderse en algún punto invisible, de repente se enfocaron con claridad. Nakime. Muzan-sama comenzó, su voz calmada pero directa. Nakime. He estado observando, y puedo informarle que algo significativo está ocurriendo entre sus filas. El chico de los pendientes de Hanafuda, Tanjiro Kamado, ha decidido casarse. Muzan permaneció en silencio un momento, sus ojos entrecerrándose con peligro mientras procesaba la información. La mera mención del nombre de Tanjiro hacía hervir su sangre con furia contenida. Ese niño había sobrevivido más de lo que debía. La obstinada resistencia de los cazadores le resultaba insoportable, pero este chico en particular era más que un simple cazador. Tenía una voluntad inquebrantable que lo irritaba profundamente. Nakime continuó, consciente de la creciente tensión en el aire. Nakime, el matrimonio será mañana por la noche. Todos los pilares estarán presentes, tal como usted anticipó. La ceremonia se celebrará en una finca lejos del lugar secreto donde está escondido Kagaya Obuyashiki. Los dedos de Muzan tamborilearon ligeramente sobre el brazo de su trono, su mente procesando la nueva información. Muzan, así que mañana, qué conveniente. Murmuró para sí mismo, sus palabras impregnadas de malicia. Muzan, todos esos cazadores estarán reunidos, celebrando algo tan insignificante como un matrimonio. Nakime asintió, esperando la respuesta de su maestro. Muzan, están cometiendo un error fatal, continuó Muzan, su tono gélido. Muzan, se distraen con algo tan estúpido como un matrimonio, mientras que la amenaza real sigue creciendo. Son demasiado humanos. Sus emociones los debilitan. Creen que unirse en matrimonio les dará fuerza. Pero lo que no entienden es que ese tipo de debilidad es lo que los llevará a su perdición. Muzan se puso en pie lentamente, su figura alta y delgada proyectando una sombra imponente en el suelo. Su mirada, ahora más intensa que nunca, se dirigió hacia Nakime. Dijiste, Muzan, no permitiré que ese mocoso, esa maldita sombra de ese monstruo, viva lo suficiente para disfrutar de esa patética felicidad humana. Mañana en la noche, durante su propia celebración, será la última vez que vea la luz del día, aunque ya tenía planeado atacar a Ubuyashiki, algo que me causará placer, arruinarle su matrimonio a ese mocoso y matarlo será algo demasiado emocionante. Los ojos de Nakime brillaron con la luz tenue del castillo mientras ella continuaba su informe. Nakime, como usted predijo, Muzan-sama, los cazadores estarán completamente desprevenidos. Están confiados en que este evento es seguro. Incluso han disminuido las patrullas alrededor del lugar de la ceremonia. Muzan soltó una breve y fría carcajada, llena de desdén. Muzan, ¿confiados? ¿Realmente creen que están a salvo? Patético. Se giró hacia Nakime con un brillo peligroso en sus ojos. Muzan, no solo destruiré ese matrimonio. No dejaré que Tanjiro Kamado tenga descendencia alguna. No puedo permitirme que el legado de un cazador como él continúe. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo en el aire antes de continuar. Muzan, si no lo mato ahora, uno de sus descendientes podría crecer para convertirse en una amenaza aún mayor. No puedo arriesgarme a eso. Es mejor eliminar la posibilidad de raíz. Así que mañana por la noche, en su fiesta de matrimonio, atacaremos. Todos esos cazadores estarán allí, distraídos por sus sentimientos, y los exterminaré a todos. Ninguno quedará con vida.
Nakime asintió obedientemente, su biwa vibrando suavemente mientras ella ajustaba las distorsiones en el espacio del castillo, preparando todo para el ataque. Nakime. Entendido, Muzan-sama. Mañana, cuando estén en su momento de mayor vulnerabilidad, los llevaremos a su fin cuando usted me dé la señal. Muzan caminó lentamente de un lado a otro, sus pensamientos oscuros girando en torno a la masacre que planeaba. Muzan, eliminaremos a los pilares, uno por uno, y dejaremos que ese maldito cazador sea testigo de cómo caen. No habrá piedad. No quiero que ninguno de ellos sobreviva para contar lo que sucedió. La voz de Muzan, aunque tranquila, contenía un veneno profundo que se extendía como una sombra imparable. Muzan, ese día será recordado no como una unión, sino como el fin de su esperanza. Yo mismo me aseguraré de que no quede rastro de ese matrimonio, ni de ninguno de esos cazadores. Lo que han construido con tanto esfuerzo se derrumbará en una sola noche. Nakime, siempre atenta a los deseos de su maestro, tocó su biwa una vez más, asegurándose de que cada rincón del castillo estuviera listo para el gran ataque. Nakime, ¿hay algo más que desee que haga, Muzan-sama? Preguntó con voz baja, respetuosa. Muzan se giró hacia ella, su mirada penetrante. Muzan, solo asegúrate de que todo esté en su lugar. Mañana, Nakime, será el fin de su resistencia. El fin de su esperanza. Y será el comienzo de la nueva era de los demonios. Me aseguraré de que ninguno de esos cazadores quede con vida para ver el amanecer. Los ojos de Nakime se oscurecieron, comprendiendo el alcance de lo que estaba por venir. Nakime, así será, maestro. Muzan se dio la vuelta, mirando hacia la vasta oscuridad que se extendía más allá de las paredes distorsionadas del castillo. Muzan, mañana, el linaje de los cazadores de demonios llegará a su fin. Y Tanjiro Kamado, jamás tendrá la oportunidad de continuar su patética línea. Yo me aseguraré de eso. Y con eso, desapareció en las sombras del castillo infinito, dejando a Nakime sola en la vasta oscuridad, preparando todo para el día que decidiría el destino de ambos bandos. En la finca del patrón minutos antes de la tragedia, la noche en la finca Ubuyashiki estaba más silenciosa de lo habitual. Las sombras de los árboles danzaban bajo la luz tenue de la luna, y una extraña sensación de presagio recorría el ambiente. De repente, un paso resonó en el sendero. Dijiste, no era un paso común, sino uno que traía consigo una oscuridad densa, una presencia tan abrumadora que parecía sofocar el aire mismo. Muzan Kibutsuji avanzaba lentamente, cada paso suyo impregnado con una pesada aura de terror. La simple naturaleza de su ser parecía deformar la realidad a su alrededor. Sus ojos brillaban con una arrogancia cruel mientras se dirigía hacia el corazón de la finca, donde Kagaya Ubuyashiki y su esposa Amane lo esperaban. En la cama, postrado por su enfermedad terminal, Kagaya permanecía sereno, mientras que su esposa, firme y sin un ápice de miedo en su rostro, observaba cómo el rey de los demonios se acercaba lentamente. Los pasos de Muzan resonaban como tambores fúnebres, y el silencio a su alrededor solo incrementaba la sensación de inminente desastre. Finalmente, Muzan llegó a la puerta del salón, y con una sonrisa burlona, habló, su voz rezumaba desprecio. Muzan. Ah, finalmente, después de tantos años. Aquí estás, Ubuyashiki. Pareces más frágil que una flor. Amane, sin dudar, respondió al saludo de manera solemne y digna, sin mostrar el menor atisbo de temor. Kagaya, que no podía ver debido a su enfermedad, sonrió suavemente, dirigiéndose a su esposa Ubuyashiki. Amane, por favor, descríbeme su apariencia. Quiero saber cómo luce el rostro. Amane, sin apartar la mirada de Muzan, habló con calma. Amane. Su piel es tan pálida como la luna, sus ojos, dos brasas rojas que arden con odio y soberbia. Y su presencia, opresiva, densa, como si el aire mismo temiera moverse a su alrededor. Kagaya, escuchando la descripción, asintió lentamente. Ubuyashiki, así que finalmente has venido. Después de todo este tiempo, has decidido presentarte ante mí. Muzan soltó una risa fría y burlona, sus ojos centelleando con maldad. Muzan, por supuesto. No esperaba menos de ti, Kagaya. Siempre tan calmado, tan inútil. Tus cazadores de demonios están acabados. Con tu muerte, el resto se derrumbará. Como siempre he dicho, eres el único hilo que sostiene esta patética resistencia. Kagaya negó suavemente, una sonrisa serena aún en su rostro. Ubuyashiki, te equivocas, Muzan. Mi muerte no será el fin de los cazadores de demonios. Al contrario, mi muerte avivará la llama en sus corazones. Ellos son fuertes, valientes, e inquebrantables. La sonrisa de Muzan se torció en una mueca de desdén.
Muzan. Palabras vacías. No hay tal cosa como la inquebrantabilidad. Los humanos son débiles. Al morir tú, todo lo que has construido caerá en pedazos. Y no tardaré mucho en aplastar a cada uno de esos cazadores que tanto alabas. Kagaya, en lugar de ceder ante las palabras de Muzan, lo miró fijamente con sus ojos ciegos, y respondió con una tranquilidad casi celestial. Ubuyashiki. Tú, Muzan, siempre has buscado la eternidad. Pero jamás la alcanzarás. Porque la eternidad no es algo que puedas robar o arrebatar. La verdadera eternidad reside en las enseñanzas, los sentimientos y los lazos que se transmiten de generación en generación. Eso es algo que jamás podrás entender. La burla en los ojos de Muzan se hizo más intensa. Muzan. Tonterías, escupió, acercándose más a Kagaya. Muzan. Eres un hombre enfermo, moribundo. Todo lo que dices no tiene valor. Tus ideales morirán contigo, y tu legado se desvanecerá junto a este patético cuerpo. Muzan hizo una pausa, una sonrisa cruel deformando sus labios. Muzan. De hecho, ¿sabes dónde están ahora tus preciados cazadores? Celebrando una boda sin sentido. Tan humanos. Tan patéticamente distraídos por sus emociones. La expresión de Kagaya no cambió, su serenidad era inquebrantable. Ubuyashiki, mis niños, merecen algo de felicidad, incluso en este mundo cruel. Y es una bendición que ahora estén lejos. Las palabras de Kagaya hicieron que Muzan frunciera el ceño, un pensamiento rápido cruzando su mente. Muzan, ¿lejos? Repitió, con un destello de preocupación en sus ojos. Muzan, ¿lejos por qué? ¿Por mí? ¿O acaso, por otra cosa? Kagaya sonrió suavemente. Ubuyashiki, esta generación será la que te destruya, Muzan. Y dime, si tú murieras hoy, ¿todos los demonios que has creado perecerían contigo? El aire en la sala se congeló. Las palabras de Kagaya resonaron en el espacio como un trueno lejano. Un silencio aterrador envolvió la habitación, y por un momento, incluso Muzan pareció meditar en las palabras del líder de los cazadores de demonios. Dijiste, Kagaya, con su usual calma, continuó Ubuyashiki. Así que, esa es la verdad, ¿no? Si tú caes, todo lo que has construido se desmoronará como un castillo de arena. La paciencia de Muzan se agotó. Con una mirada de puro odio, levantó su mano, y de sus dedos surgieron largas y afiladas garras que relucían bajo la luz. Muzan, ya he escuchado suficiente. Es hora de que mueras, Kagaya. Kagaya, sin mostrar miedo alguno, susurró suavemente Ubuyashiki. Gracias. Muzan, Amane, sabiendo lo que estaba a punto de suceder, se aferró a su esposo, abrazándolo con fuerza. Amane, siempre estaré contigo, dijo, su voz calmada y llena de amor. Y en ese preciso momento, la finca Ubuyashiki explotó en una ráfaga abrumadora de fuego y destrucción. Una explosión que sacudió todo el entorno con una potencia brutal. La explosión fue tan intensa que el aire mismo pareció distorsionarse, y el lugar donde alguna vez estuvieron Kagaya y su esposa Amane se transformó en un cráter gigantesco, una devastadora explosión que no dejó rastro alguno de ellos dos. Ya en el presente, la explosión masiva que había arrasado la finca Ubuyashiki dejó el área en ruinas. Entre los escombros y el polvo, una figura yacía destruida, con su cuerpo destrozado, casi irreconocible. Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios, había sido arrojado a un costado por la fuerza de la detonación, con su cuerpo deshecho y regenerándose lentamente. Mientras yacía ahí, su carne temblaba y se reconstruía, pero algo no estaba bien. Su regeneración era anormalmente lenta, como si algo estuviera interfiriendo con su poder. Observó con los ojos enrojecidos de ira cómo de su cuerpo salían expulsados cientos de espinas, pequeños pinchos que habían sido incrustados en su carne durante la explosión. Entonces, lo entendió, glicinas. Los restos de la explosión estaban impregnados con ese veneno que odiaba, la única planta capaz de debilitar su regeneración y ahuyentar a los demonios. Aún con la mitad de su rostro colgando y su cuerpo destrozado, Muzan soltó una maldición entre dientes mientras se esforzaba por sanar más rápido. Muzan, maldito Ubuyashiki, susurró, su voz goteando de odio. Muzan, eras más astuto de lo que pensé. Siempre ocultaste tus verdaderas intenciones detrás de esa sonrisa, una sonrisa de Buda, pero en el fondo, una masa de odio puro hacia mí. Mientras sus músculos y huesos se iban recomponiendo lentamente, Muzan maldecía a Kagaya Ubuyashiki. Había subestimado al líder de los cazadores de demonios, pero eso no le preocupaba demasiado. Su regeneración era imparable, y pronto, estaría de pie nuevamente. El líder había muerto, y con él, su linaje y legado también lo harían. Eso pensaba.
Sin embargo, algo perturbaba a Muzan. Los pinchos que impedían su regeneración rápida no estaban ahí por accidente. Kagaya había planeado que la explosión lo ralentizara, ¿pero por qué? ¿Por qué querían que se demorara en regenerar? De repente, la duda comenzó a invadir su mente. Los ojos de Muzan se entrecerraron, alerta. Miró a su alrededor, escudriñando las sombras en busca de un ataque inminente. Entonces, lo sintió. Algo se movía a su alrededor, flotando en el aire. Semillas, pequeñas esferas de carne comenzaron a materializarse en el aire, alrededor de él. Antes de que pudiera reaccionar, las semillas se expandieron, lanzando espinas afiladas que lo atravesaron por todas partes, desgarrando su carne y penetrando profundamente en su cuerpo. Un rugido de furia escapó de los labios de Muzan mientras luchaba por liberarse, pero las espinas se expandían en su interior, bloqueando sus movimientos, inmovilizándolo por completo. Su regeneración era cada vez más lenta, y aunque intentó absorber las espinas con su poder, algo lo detuvo. En ese instante, una figura emergió de entre las sombras. Un puño lo atravesó por el estómago, desgarrando su carne justo cuando intentaba absorber las espinas con su técnica de sangre. Era Tamayo. La demonio que había jurado destruirlo se había camuflado con su técnica de sangre, aprovechando la distracción de la explosión y las espinas para acercarse a él. Muzan la miró con una mezcla de furia y desprecio, pero Tamayo, con una expresión decidida, lo miró a los ojos y le habló con una calma escalofriante. Tamayo, lo que acabas de absorber con mi puño, no es otra cosa que la cura. La cura para volver a los demonios, humanos. La incredulidad brilló en los ojos de Muzan por un breve segundo antes de transformarse en una furia absoluta. Muzan, ¿una cura? Buzó, con una risa llena de desprecio. Muzan, no seas ridícula. Eso no existe y nunca existirá. Su voz era un rugido lleno de odio, pero en el fondo de su mente, algo empezó a inquietarlo. Tamayo, aún con su brazo atravesando el cuerpo de Muzan, sonrió con una mezcla de satisfacción y tristeza. Tamayo, tienes razón, solo no hubiera podido hacerlo, pero pronto, lo sentirás. El odio en los ojos de Muzan se intensificó. Con un movimiento rápido, levantó su mano y con un dedo, atravesó el ojo de Tamayo, quien gritó de dolor. La sangre comenzó a correr por su rostro, pero aún así, no dejó de sonreír. Tamayo, llorando, gritó con todas sus fuerzas: Tamayo, Imejima-san. Ahora. Muzan, ya iracundo, percibió una nueva presencia en el campo de batalla. Era enorme, imponente, como una montaña que se levantaba detrás de él. Gyomei Imejima, el pilar de la roca, ya sabía del plan del patrón, así que se retiró temprano de la boda de Tanjiro y Shinobu. Había estado ahí todo el tiempo, camuflado con una técnica de sangre que Tamayo le había otorgado para ocultar su presencia. Gyomei, con los ojos cerrados y una expresión de profunda concentración, comenzó a agitar sus enormes cadenas, las cuales estaban conectadas a una bola de acero gigante llena de pinchos forjados con acero Nichirin. El aura de Gyomei era imponente, y su voz resonó como un trueno en el campo de batalla. Gyomei, que Buda se apiade de tu alma. Con un rugido ensordecedor, Gyomei lanzó su ataque. La bola de pinchos se movió con una velocidad imposible para su tamaño, cortando el aire con una fuerza abrumadora, y en menos de un segundo, la cabeza de Muzan fue destrozada por completo. Carne, huesos y sangre volaron en todas direcciones, mientras la fuerza del golpe reverberaba en el campo. Por un momento, todo quedó en silencio. Pero en un segundo fue suficiente para Muzan. Incluso después de perder la cabeza, su cuerpo comenzó a regenerarse a una velocidad aterradora. Primero el cráneo, luego los músculos y los tejidos, hasta que su rostro volvió a estar completo. Los ojos de Muzan se abrieron, llenos de una furia sin límites. Había sobrevivido. Otra vez. Muzan, ¿de verdad creen que pueden detenerme con esto? Murmuró, su voz más sombría que nunca. La verdadera batalla apenas comenzaba, y él no pensaba ceder terreno tan fácilmente. Muzan, aunque atrapado e inmovilizado, no era un enemigo fácil de contener. Mientras su cuerpo seguía regenerándose lentamente a causa de las espinas impregnadas de glicinas, logró liberar una de sus manos con un esfuerzo titánico. En un movimiento rápido, lanzó un ataque directo hacia Gyomei usando sus venas como látigos, las cuales se estiraron en el aire, llenas de una fuerza letal. Las venas brillaban con un color rojizo oscuro, venenosas, afiladas y listas para destrozar todo a su paso. Pero Gyomei, con su gran experiencia y su respiración constante, bloqueaba los ataques con una velocidad impresionante, moviendo sus cadenas de acero Nichirin con una destreza inhumana.
El choque entre las venas y las cadenas creaba chispas en el aire, mientras el pilar de la roca mantenía su posición, protegiendo a los demás y asegurándose de que Muzan no pudiera escapar. Justo en ese momento, un grupo de figuras apareció a toda velocidad, descendiendo desde las ruinas y el caos de la explosión. Tanjiro, el recién casado, llegó primero, con su pantalón de vestir arrugado y su camisa blanca desabotonada, claramente recién salido de una celebración. Su mirada era intensa, sus ojos ardiendo con una furia indescriptible mientras se acercaba a la escena del combate. Junto a él, Shinobu, con su vestido de novia rasgado hasta la mitad de sus muslos para poder moverse libremente, estaba a su lado, también con una expresión seria pero preocupada. Ambos, recién salidos de su boda, habían corrido hacia el campo de batalla ante la emergencia inminente. Detrás de ellos, llegaron Tomioka, siempre silencioso y observador, pero con una sombra de preocupación en su rostro, y Guro y Mitsuri, la pareja que también había dejado la celebración de la boda de Tanjiro y Shinobu, Tokito, Inosuke, Zenitsu, Genya, y Sanemi. Cada uno de ellos, sorprendidos, nunca hubieran imaginado lo que estaba sucediendo. Todos ellos rodearon a Muzan, observando los escombros, las llamas aún chispeantes. Lo que más les perturbaba era la ausencia del patrón. Los ojos de Sanemi, llenos de furia y preocupación, escudriñaban el área mientras su voz, siempre cargada de cólera, rompía el silencio. Sanemi, ¿qué demonios hiciste con el patrón?, gritó, apretando con fuerza el mango de su katana, listo para atacar. Mientras tanto, Shinobu se dio cuenta de algo alarmante: Tanjiro estaba completamente furioso. Las venas en su frente sobresalían, su expresión habitualmente calmada ahora estaba deformada por la ira. Sus ojos, que siempre mostraban compasión y bondad, brillaban con un odio que no había mostrado antes. Con una mirada asesina clavada en Muzan, Tanjiro sacó su katana carmesí, la misma que había teñido de rojo ardiente con su voluntad, y gritó con todas sus fuerzas, apuntando directamente hacia el monstruo. Tanjiro, es Muzan. Su voz resonó en el campo de batalla, haciendo eco entre los escombros. El grito de Tanjiro sacó a los demás de su estado de shock. Todos habían estado paralizados por la sorpresa al ver al mismísimo Muzan atrapado en espinas, pero ahora, con el reconocimiento de la amenaza, cada uno de ellos desenvainó sus katanas al unísono. Tomioka, Sanemi, Iguro, Mitsuri, Tokito, Inosuke, Zenitsu, Genya, y Shinobu se prepararon para atacar, rodeando al demonio más peligroso del mundo. La tensión en el aire era palpable. Cada uno de los Ashirai cazadores presentes activó su más poderosa técnica de respiración, canalizando todo su poder en un intento desesperado por derrotar a Muzan de una vez por todas. El sonido del aire cortado por las espadas resonó mientras todos se lanzaban hacia él al unísono. Muzan, inmovilizado pero nunca indefenso, observaba con una sonrisa retorcida. Sabía que su situación era peligrosa, pero no iba a dejar que lo derrotaran tan fácilmente. A pesar de estar atrapado, sus ojos, brillando con una malevolencia pura, se fijaron en lo que para él era la mayor amenaza en ese momento: Tanjiro Kamado. Aún con las espinas de glicinas limitando su regeneración, y los cazadores rodeándolo, la presencia de Tanjiro era lo único que realmente consideraba un verdadero peligro. Su sangre hirvió de ira. Muzan, ¿de verdad creen que pueden detenerme?, murmuró Muzan, mostrando una sonrisa maníaca mientras observaba cómo las espadas se acercaban hacia él. De repente, cuando las espadas de todos los cazadores estaban a punto de golpearlo, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Unos segundos después, puertas se formaron en la tierra, expandiéndose rápidamente. Los cazadores miraron hacia abajo, alertados por el extraño fenómeno, y antes de que pudieran reaccionar, unas puertas enormes se abrieron justo bajo sus pies, tragándolos en la oscuridad. Shinobu, Tanjiro, y los demás miraron con horror cómo el suelo se derrumbaba bajo ellos, revelando una gigantesca red de túneles. En ese momento, se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Nakime, la maestra del castillo infinito, había activado su técnica de sangre. Las puertas no eran más que la entrada hacia el vasto castillo que se extendía por una dimensión infinita, donde los demonios más fuertes tenían la ventaja. Zenitsu. ¡No!, gritó Zenitsu, mientras intentaba saltar hacia atrás, pero fue demasiado tarde. Las puertas se abrieron completamente, y todos fueron absorbidos en la oscuridad, cayendo hacia el castillo infinito. La batalla que todos habían pensado librar en las ruinas de la finca Ubuyashiki ahora se había trasladado a un nuevo campo de batalla, el terreno más mortífero de todos. Mientras tanto, en la finca Mariposa el ambiente había sido relativamente pacífico, si es que se podría decir así, hasta ese momento.
La celebración de la boda de Tanjiro y Shinobu había sido interrumpida de forma abrupta cuando la noticia de la presencia de Muzan llegó, haciendo que todos los cazadores se apresuraran al campo de batalla. Aquellos que quedaban en la finca, incluyendo a algunos cazadores de bajo rango, familiares y amigos, seguían aún en shock, procesando lo que sucedía a kilómetros de distancia. De repente, sin advertencia alguna, el suelo bajo los pies de los invitados en la finca mariposa comenzó a temblar violentamente. El sonido de la madera crujiente resonó en los oídos de todos, y antes de que pudieran entender lo que sucedía, puertas gigantescas hechas de una madera oscura y brillante se materializaron de la nada, abriéndose bajo ellos con una rapidez asombrosa. Unos gritos de sorpresa y terror llenaron el aire cuando los invitados empezaron a ser arrastrados hacia abajo, directamente hacia la temida dimensión del castillo infinito. Murata, quien había estado ayudando con los preparativos de la boda y vigilaba la finca, apenas tuvo tiempo de reaccionar. «Murata, no puede ser», gritó con los ojos bien abiertos, comprendiendo lo que estaba sucediendo. Murata intentó saltar hacia atrás para evitar ser tragado por la oscuridad, pero fue arrastrado por la puerta que lo envolvía en un torbellino de sombras, llevándolo al castillo infinito. No muy lejos de él, Urokodaki, el sabio ex Asira del agua, quien había estado cuidando de Nezuko para asegurarse de que estuviera segura durante la ausencia de Tanjiro, también fue alcanzado por el colapso dimensional. «Urokodaki, Nezuko», exclamó con preocupación. Nezuko, en su forma pequeña, apenas había logrado mantenerse de pie cuando el suelo bajo ellos cedió. Urokodaki intentó protegerla, lanzando su brazo alrededor de ella, pero ambos fueron absorbidos por la técnica de sangre. «Urokodaki, mantente cerca de mí», le dijo Urokodaki, mientras descendían en la vasta oscuridad, listos para enfrentar lo que viniera en el castillo. Por otro lado, Tengen Uzui, quien había llegado tarde a la boda junto a sus tres esposas, Makio, Suma y Natsuru, entró en acción tan pronto como sintió el suelo agrietarse. «Uzui, maldición. No tienen ni idea de a quién están arrastrando», dijo mientras sus ojos escaneaban la situación. Sin pensarlo dos veces, empujó con fuerza a sus esposas hacia un lado, fuera del rango de las puertas, justo cuando éstas se abrían bajo él. «Uzui, fuera de aquí», les ordenó, su tono severo pero protector. Makio gritó su nombre, pero Tengen ya estaba cayendo hacia las profundidades del castillo infinito. «Uzui, no se preocupen por mí, protejan a Kiriya», les dijo con una sonrisa confiada mientras desaparecía en las sombras. Mientras tanto, en la confusión, Kanao también fue atrapada por la apertura de las puertas. Al ver que Aoi y las niñas de la finca, Nao, Sumi y Kiyo, estaban demasiado cerca del colapso, Kanao actuó rápido. Con un salto ágil, empujó a Aoi fuera del peligro, tirándola hacia un lado junto con las niñas. «Kanao, salgan de aquí. Es demasiado peligroso», gritó Kanao mientras las puertas se abrían a sus pies, arrastrándola hacia abajo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Aoi, pero no pudo hacer nada para detener lo que ocurría. «Aoi, Kanao», fue lo último que dijo antes de que su amiga desapareciera en la oscuridad. A pesar del caos, alguien estaba preparado para lo que estaba por venir. El joven Kiriya Obuyashiki, hijo del difunto Kagaya Obuyashiki, sabía desde hace tiempo que este momento llegaría. Había mantenido sus sospechas ocultas, fingiendo desconocimiento para no alarmar a los demás, pero ahora que el desastre había golpeado, no había más tiempo que perder. «Kiriya, vamos», gritó a sus hermanas, Kanata y Kuina, mientras corrían hacia adentro de la finca mariposa. Al llegar, Kiriya no mostró ninguna sorpresa ante el caos que los rodeaba. Sabía que sea lo que fuera esto, estaba absorbiendo a los cazadores, pero él tenía un plan. «Kiriya, esta finca será nuestra base temporal», dijo con determinación, mientras los cuervos mensajeros de la cofradía de los cazadores de demonios se apresuraban a entrar junto a los cazadores arrastrados por la técnica de sangre de Nakime, justo antes de que las últimas puertas se cerraran. Kanata, la mayor de las dos hermanas, lo miró preocupada. «Kiriya, ¿estás seguro de esto, Kiriya?», preguntó en voz baja, pero confiando en su liderazgo. «Kiriya, sí», respondió Kiriya con firmeza. «Kiriya, esto era inevitable. Muzan ha decidido atacar con todo lo que tiene, y ahora es nuestro turno de actuar. No hay tiempo para dudas». Los ojos de Kiriya brillaban con una mezcla de tristeza y resolución. Sabía que la lucha sería larga y peligrosa, pero no podían permitirse el lujo de retroceder ahora. Con los cuervos listos para transmitir mensajes y coordinar a los cazadores que quedaban, el joven Obuyashiki se preparó para guiar a los que aún quedaban fuera del castillo hacia la batalla final.
En un rincón, mientras la última puerta desaparecía, Aoi y las niñas observaban en silencio, abrazándose entre ellas, agradecidas de haber sido salvadas, pero preocupadas por lo que les depararía el futuro. El castillo infinito ahora iba a ser el campo de batalla donde cazadores y demonios se enfrentarían en un enfrentamiento final, mientras que la finca mariposa se convertía en la última esperanza de coordinación para los que luchaban por sobrevivir. Mientras tanto, Tanjiro sentía el frío viento del castillo infinito azotándole el rostro mientras caía. Su mente estaba dividida entre la furia que hervía en su interior y el miedo palpable que lo invadía al ver cómo Shinobu, su esposa, continuaba cayendo sin que él pudiera hacer nada para alcanzarla. Extendió su mano con desesperación, intentando aferrarse a ella, pero su intento fue inútil. El peso del vacío entre ellos los separaba, y la vio desvanecerse en la inmensidad oscura del castillo. Tanjiro apretó los dientes, con el corazón latiéndole violentamente en el pecho. Sentía que la rabia lo quemaba desde adentro. Tanjiro, Shinobu. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz resonaba inútilmente en la vasta oscuridad. El eco de su grito fue lo único que le respondió, mientras el vacío lo envolvía más. El aire se volvía más denso y pesado, y por un momento, Tanjiro estuvo dispuesto a lanzarse tras ella, sin importar el riesgo, impulsado solo por su amor y desesperación. Pero antes de que pudiera siquiera moverse, una voz helada y familiar lo detuvo. Era una voz que reconocería en cualquier lugar, una que había aprendido a odiar más allá de cualquier cosa en este mundo. Muzan, ¿realmente creen que me han acorralado? Muzan Kibutsuji habló con una mezcla de burla y desprecio, su tono cargado de ira reprimida. Tanjiro giró la cabeza, y ahí, a lo lejos, en otra plataforma en el oscuro abismo del castillo, lo vio, Muzan, atrapado aún por las espinas de sangre que Tamayo había generado. Sin embargo, incluso así, su presencia era abrumadora. A su lado, Tamayo seguía atrapada, sostenida por las crueles garras de Muzan, su rostro marcado por el dolor y la impotencia. Muzan observó a Tanjiro con una sonrisa retorcida, sus ojos brillando de odio puro. Muzan, Tanjiro Kamado, este será el lugar donde tú y todos los cazadores de demonios perecerán. Esta noche, será el fin de todo lo que han conocido y amado. El demonio habló con una seguridad inquebrantable, sus palabras venenosas goteaban desprecio. Tanjiro sintió que su ira se intensificaba, su respiración se aceleraba y su mano se cerraba con fuerza alrededor de la empuñadura de su katana. Sabía que Muzan estaba tratando de provocarlo, de sembrar el caos en su mente, pero las palabras de este seguían perforando su corazón. Muzan dejó escapar una carcajada fría, y sus siguientes palabras fueron aún más hirientes. Muzan, ¿realmente crees que puedes salvar a tu esposa? ¿Crees que podrás detenerme? Todos ustedes morirán, uno por uno. Y cuando terminen, no quedará nada. Ni tu hermana, ni tus amigos, ni siquiera tu querida esposa, nadie. Tanjiro, sin poder soportarlo más, se lanzó hacia el borde de la plataforma, decidido a enfrentar al demonio. Pero justo en ese momento, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. Las grietas comenzaron a extenderse como serpientes por toda la superficie de la plataforma, y antes de que pudiera reaccionar, el suelo se abrió nuevamente bajo él. Tanjiro, maldición. Pensó Tanjiro, mientras sentía cómo volvía a ser arrastrado hacia otra caída, su cuerpo girando en el vacío. La desesperación lo golpeó con fuerza, pero en ese instante, al mirar hacia arriba mientras caía, sus ojos se encontraron con los de Muzan por un breve segundo. Los ojos de Muzan brillaban con una maliciosa satisfacción, como si disfrutara viendo cómo Tanjiro se hundía más en su desesperación. Y entonces, con una sonrisa cruel en su rostro, el rey de los demonios habló una última vez, su voz reverberando en todo el castillo. Muzan, que disfrutes tu regalo de bodas, Tanjiro Kamado. El sarcasmo en sus palabras fue como una daga en el pecho de Tanjiro. El demonio estaba burlándose de él, deleitándose con su dolor. El corazón de Tanjiro latía tan fuerte que sentía que podría explotar. La rabia ardía en su interior, y la impotencia lo consumía mientras caía más y más hacia las profundidades del castillo. Con un grito lleno de furia, Tanjiro desenvainó su katana carmesí, apuntándola hacia el cielo como si pudiera atravesar la oscuridad que lo rodeaba. Tanjiro, Muzan. Gritó, su voz desgarrando el aire a su alrededor. Tanjiro, hoy no será nuestra derrota. No perderemos. Te derrotaremos aquí y ahora. Su grito resonó en las vastas y distorsionadas paredes del castillo infinito, pero ya no podía ver a Muzan. El demonio había desaparecido, envuelto en las sombras de su propio dominio. Tanjiro seguía cayendo, pero su mirada permanecía firme, decidida.
Aunque el peso de la desesperación intentaba arrastrarlo hacia la oscuridad, él no podía darse el lujo de ceder. Apretó los dientes y se preparó para lo que venía, mientras sentía que su cuerpo era arrastrado aún más profundo en el corazón del castillo. Tanjiro. Hoy ganaremos, Muzan Kibutsuji. Murmuró para sí mismo, con los ojos llenos de determinación. Aunque el enemigo parecía más fuerte y aterrador que nunca, Tanjiro sabía que no estaba solo. Sabía que sus amigos, su familia y su amor estaban en algún lugar de esta temible dimensión, luchando también. Y juntos, no permitirían que Muzan prevaleciera. Mientras Tanjiro se sumía en la inmensidad del castillo infinito, su cuerpo seguía cayendo hacia una ubicación desconocida. El viento frío y oscuro lo envolvía, y cada segundo lo alejaba más de Shinobu y del resto de sus compañeros. A pesar de la furia que lo consumía, no podía evitar sentir cómo la vastedad del lugar lo hacía sentir pequeño, insignificante ante la monstruosidad que era Muzan. El castillo parecía una trampa interminable, un laberinto que intentaba devorar su esperanza. Pero, mientras descendía hacia lo incierto, apretó con más fuerza su katana carmesí, jurando que encontraría el camino, sin importar cuán profundo tuviera que caer.